Bien, ya tenemos la primera parte, que es la actualización del precio del stock. Este console log debería ir aquí arriba al principio. Entonces tenemos esta función create or update stock, que esto va a ser, decíamos, para actualizar precio del stock. Déjenme corregir este comentario. Y la siguiente parte de nuestro script sería verificar notificaciones y enviar mensajes. Es decir, que hay que notificar a los usuarios cuando el precio de la acción haya superado el valor de uno de los registros guardados en la base de datos. Para hacer esto, lo primero que necesitamos es obtener la lista de notificaciones, y ya teníamos afortunadamente una función que hacía esto. Dentro del repositorio notification tenemos la función list notification. Esta es la que vamos a usar, así que lo primero que vamos a hacer es importarla con const, nombre de la función list notification, que es igual a require source repositories notification. Ahora vamos a crear una constante notifications que va a ser igual a await de la función list notifications, y esto nos va a traer toda la lista de notificaciones de la base de datos. Por ahora solo vamos a imprimirlas en la consola para verificar que la estamos trayendo correctamente con console.log notifications. Vamos a correr el script en la consola para verificarlo, y podemos ver que nos trajo la lista correctamente, pero por ahora solo hay una notificación. Lo que queremos a continuación es enviar las notificaciones cuando se haya cumplido la condición de que el precio de la acción sea mayor a 200 en este caso. Por lo tanto, si ejecutamos el script no debería enviar ninguna notificación, puesto que no hay ningún registro que cumpla con dicha condición. Entonces, para poder probar que el script funciona, necesitamos crear un registro cuyo valor de la acción sea menor al precio actual. Para ello vamos a ir a Telegram y vamos a crear una nueva notificación con un valor menor al precio actual de la acción. Es decir, actualmente, al momento de grabar este video, el precio de la acción está en $59. Por lo tanto, tenemos que crear una notificación menor a ese precio para que se cumpla la condición y nos envíe la notificación. En este caso vamos a crear una notificación con el precio de 40. Si recuerdan, acá en el Telegram bot, acá en el comando para crear notificaciones, teníamos una validación que evitaba esto, pero la dejamos comentada y podemos ver que sigue funcionando. Bien, ya que tenemos creada la notificación, vamos a continuar. Ya habíamos obtenido la lista de notificaciones, y lo siguiente que queremos es iterar las notificaciones para enviar los mensajes correspondientes. En este caso va a ser con un notification.forEach. Vamos a recibir la notificación y vamos a imprimirla en consola para monitorear cuál es la que se tiene que enviar. Así que solo vamos a subir esta para acá, pero le vamos a cambiar a notification en singular. Y ahora lo que queremos es filtrar las notificaciones cuyo monto sea mayor que el precio actual de la acción. Es decir, if notification.amount es mayor o igual que price. Y para obtener el precio de la acción simplemente necesitamos obtenerlo de esta función createUpdate, que como podemos ver ya nos regresaba el stock que se creaba o actualizaba. Así que simplemente vamos a almacenar lo que nos regresa esta función en una variable que se llame stock. Y vamos a obtener el price de este stock.price. Y ahora sí, en caso de que se cumpla esta condición, vamos a imprimir la notificación con este console log notification. Ahora, si lo probamos, podemos ver que aquí hay un error, nos trajo esta de 200. Y esto es porque puse esta validación al revés, debería ser menor o igual. De hecho, esto lo voy a voltear para quedarnos con la misma lógica de que el stock.price debe ser mayor o igual que el amount de la notification. Si lo corremos nuevamente, podemos observar que ahora sí obtenemos la notificación de 40, que es la que estamos esperando. Ya que estamos seguros que estas son las notificaciones que queremos, el siguiente paso sería enviar los mensajes. Pero antes de eso quiero hacer un refactor, porque esta validación no deberíamos de estarla haciendo en el código, sino enviar el filtro a la base de datos. Es decir, si listamos las notificaciones que existen en la base de datos con db.notification.find, vemos que actualmente tenemos dos, mismas que recibimos en la aplicación. Sin embargo, esto es una mala práctica, ya que el filtro debe hacerse directamente en la base de datos y deberíamos recibir únicamente los mensajes necesarios en vez de filtrarlos a través de la aplicación. Así que vamos a agregar el objeto con el filtro amount, y lo que queremos es que este amount sea menor o igual al precio del stock, es decir, less than stock.price.
Vamos a corroborar que esto está funcionando correctamente. Vamos a correr nuestro script de nuevo y vamos a verificar que únicamente nos está devolviendo la notificación cuyo amount es menor que el precio del stock. Así que esto es correcto. Para ello vamos a usar la misma librería que creamos de Telegram que hemos estado usando para enviar los mensajes. Vamos a agregar la constante bot, que va a ser igual a require the source leave telegram bot. Y ahora sí vamos a enviar el mensaje con bot.sendMessage. Y el mensaje va a ser: el precio de la acción supera los stock.price. Vamos a interpolar el stock.price. Y le agregamos USD para que sepamos que son dólares. Bien, vamos a probar que esto funciona. Vamos a correr nuestro script. Y vemos que aquí tenemos un error que dice que message text is empty. Eso es porque nos faltó agregar aquí el chat ID antes del mensaje. Entonces agregamos notification.chatID. Si volvemos a la consola, vemos que tenemos un nuevo error y de hecho se queda colgando la aplicación. Y el problema es que no podemos tener dos instancias del bot de Telegram corriendo, puesto que actualmente tenemos corriendo esta en la terminal del bot y queremos correr el bot en el script que estamos trabajando. Así que esto no va a funcionar así. Esto lo podemos saber porque el error nos dice que nos aseguremos que solo exista una instancia del bot corriendo. Entonces no vamos a poder usar la misma librería de Telegram que creamos, ya que esta también usa una instancia del bot y solo podemos tener una instancia corriendo. Así que en vez de usar esta librería, la alternativa es hacer un request directo al API de Telegram, que al final es lo que debe hacer la librería del bot de Telegram por detrás cuando mandamos llamar esta función de sendMessage. Entonces vamos a eliminar esta librería que no necesitamos. Si vamos a la documentación de Telegram, podemos ver que tenemos el API o API para hacer las peticiones agregando el token de nuestro bot y el método que queremos llamar. Voy a copiar este ejemplo para usarlo en nuestro código. Vamos a eliminar esta función sendMessage y vamos a reemplazarlo por un fetch pegando el API de la documentación. Ahora vamos a copiar el token de nuestro bot. Lo vamos a reemplazar aquí en la URL que acabamos de pegar. Y vamos a agregar un den con un response que nada más tenga por ahora un console log, solo para ver que esté funcionando. Así que vamos a imprimir la respuesta con un console.log y imprimimos el response.body. Por el momento no necesitamos ejecutar el fetch dentro del for each, lo vamos a sacar para hacer la prueba del request y necesitamos esperar a que la promesa se ejecute para poder mandar al disconnect. Déjenme cambiar la indentación a 2 espacios. Dejen nada más agregar aquí un response en el console log para saber de dónde viene en la consola. Pero como ya estamos usando aquí async y await, vamos a cambiar esto, vamos a usarlo también aquí con este fetch. Y vamos entonces a crear una constante me que va a ser la respuesta del await del fetch. Y ahora sí vamos a imprimir nuevamente el console.log de me.body y agregamos el disconnect. Ahora sí vamos a probar esto. Y vemos que nos está trayendo un readable stream. Creo que no es lo que buscamos. A ver, vamos a ver la documentación. Y más bien al parecer hay que hacer un await response.text. Entonces en nuestro caso vamos a agregar una constante response. De hecho vamos a cambiarla. Vamos a agregar el response que es igual al await del fetch. Y me va a ser igual a response.text. Y ahora sí vamos a imprimir me. Y vamos a ver en la consola lo que nos regresa. Y vemos que es una promesa. A ver aquí qué faltó. Nos faltó un await. Ok, nuevamente. Y ahora sí vemos que nos está regresando los datos de nuestro bot con el ID y el nombre de nuestro bot. Bien, ahora que comprobamos que el API funciona correctamente, lo que queremos es cambiar el método de getMe por el respectivo para enviar mensaje. Si vamos a la documentación, vemos que existe un método llamado sendMessage. De hecho, si vemos, tenemos que enviar los mismos parámetros, el chat ID y el texto, que son los únicos obligatorios. Vamos a sustituir el método en nuestro código, getMe por sendMessage. Y falta buscar cómo enviar el body al request. Regresamos a la documentación y buscamos cómo hacer un request. Request, aquí está, make a request.
Vemos que se puede hacer envíos a los métodos get y post. Y soportan algunas opciones para hacer los requests. Nosotros nos interesa el application JSON. Y vemos que en la documentación del fetch, esta es la forma en la que se le envía las opciones. Le vamos a agregar el método post y el body, que debe ser un string. Voy a copiar este ejemplo y lo vamos a pegar en nuestro código, aquí. Y lo único que nos hace falta es agregar nuestro body. Entonces vamos a definir una constante body, que va a ser igual a un objeto que tenga el chat ID, que va a ser el notification.chatID. Y de hecho, ahora sí, todo esto debería ir dentro del for each, igual que el request. Porque ahora sí esto va a ser el envío de las notificaciones. Por supuesto también el response.text. Y aquí se está quejando de que no es una función asíncrona, entonces vamos a agregar el async. Y luego esta constante de me, vamos a cambiarla por message. Y por último vamos a imprimir esta variable con console.log message. Ah, sí, y aquí en el body nos faltaba agregar el text. Entonces sería text. Ah, ya lo tenía y lo borré. Bueno, vamos a poner el texto. El precio de la acción ha superado los tantos dólares. Y aquí vamos a interpolar el stock.price. Ya solo nos hace falta quitar este console log. Y ahora sí vamos a probar en la consola. Corremos el script y vemos que se imprime correctamente el response del mensaje. De hecho, si volvemos a la aplicación de Telegram, ahora sí vemos que nos llega el mensaje de que el precio de la acción ha superado el monto indicado. Eso quiere decir que está funcionando correctamente. Ya solo nos queda un problema, y es que si volvemos a correr el script, las notificaciones se van a volver a enviar. Para evitar eso, vamos a eliminar las notificaciones que ya se hayan enviado. Y para eliminar las notificaciones, ya teníamos un método llamado delete notification, el cual vamos a usar en nuestro script. Y solo tendríamos que agregar el delete notification, por supuesto necesitamos importarlo. Y le enviamos el notification.chatID y el notification.amount. Y le agregamos el await porque es una llamada síncrona. Vamos a probar esto. Y aquí hay un error que dice que el cliente debe ser conectado antes de correr las operaciones. Y eso es porque al parecer se está cerrando la conexión de la base de datos antes de que termine de ejecutarse el borrado de las notificaciones. Y tiene sentido porque como estamos corriendo este for each, estamos corriendo este delete notification dentro de un for each que simplemente lanza la petición a la base de datos, pero no necesariamente espera que termine, aunque tenga el await, porque el for each termina y se ejecuta el disconnect antes de que se ejecute el borrado de las notificaciones. Entonces, lo que vamos a hacer para corregir esto es que vamos a guardar las promesas del borrado de las notificaciones en una variable y vamos a agregar el disconnect dentro del callback de un promise.all, que si no sabes qué es el promise.all, básicamente es una promesa que se resuelve exitosamente cuando todas las promesas que se le envían como argumento también se ejecutan correctamente. Así que vamos a agregar la variable dbNotifications, que esto va a ser un arreglo donde vamos a guardar las promesas. Entonces vamos a agregar el dbNotification.push para agregar a nuestro arreglo esta promesa que nos devuelve el delete notification. Ahora sí, ya que tenemos las promesas guardadas, vamos a agregar el promise.all y le enviamos como parámetro el arreglo de notificaciones. Agregamos el punto .den para esperar cuando se resuelva. Y dentro de este callback vamos a agregar el disconnect. Y por último vamos a recibir las respuestas para imprimirlas. Aunque no las necesitamos realmente, nos servirá para verificar cuando ya se hayan resuelto las promesas. Vamos a la consola a probar esto nuevamente y vemos que sigue fallando con el mismo mensaje. A ver, vamos a probar algo. Vamos a comentar toda esta parte del envío de la notificación y vamos a dejar solo el borrado. Vamos a correrlo así. Ups. Corremos el script. Y vemos que así está funcionando. Vamos a corroborar en la base de datos. Vamos a ponerle un punto find
y vemos que efectivamente solo tenemos una notificación. Eso quiere decir que la parte del envío de la notificación también le está afectando para terminar las operaciones antes de que se cierre la conexión a la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar este fetch al arreglo del promise.all. Para ello, primero vamos a descomentar esto. Y vamos a cambiarle el nombre a esta variable para que sea más descriptiva. ¿Qué les gusta? Notification promises. Para que incluya todas las promesas que deben enviarse antes de que cierre la base de datos. Y aquí esto no lo necesitamos realmente. Vamos a quitarlo. Y aquí en lugar de este await vamos a agregar el fetch al arreglo de notification promises. Ahora, antes de probarlo en la consola, necesitamos crear una notificación porque borramos la anterior con create notification y ahora será de 10. Vamos a revisar en la base de datos y vemos que ahí está. Ahora sí, vamos a probar nuestro script. Y vemos que sí funciona. Está imprimiendo las respuestas. Eso quiere decir que está llegando al console log. Vamos a Telegram para verificar que se envió la notificación. Y aquí está. El precio de la acción ha superado 59.33. Aquí me estoy dando cuenta que está mal el texto porque deberíamos estar enviando el monto de la notificación y no el precio de la acción. Entonces vamos a cambiar aquí este texto. En lugar del stock.price vamos a cambiarlo por notification.amount. Y vamos a agregarle el precio actual de la acción. El precio actual es stock.price. Para tener la comparativa de cuánto era el monto que queríamos y cuánto está actualmente. Vamos a probarlo una vez más ya con estos cambios. Vamos a crear una vez más esta notificación de 10. Corremos nuevamente nuestro script. Vemos que regresa las respuestas exitosamente. Y si vamos nuevamente a Telegram podemos corroborar el nuevo mensaje que dice que el precio actual ha superado los $10, que es el monto de la notificación, y el precio actual es de 59.33. Ya solo nos hace falta eliminar este mensaje que no necesitamos realmente. Vamos a nuestro código, vamos a quitar este console log. También vamos a quitar el parámetro de responses. Y listo, ya con eso queda concluida nuestra segunda parte del script, que es verificar las notificaciones y enviar los mensajes. Vamos con la última parte, que es la notificación diaria.